Hola, soy Isaí, bienvenidos a mi canal. En este video te voy a enseñar a hacer esta preciosa decoración para San Valentín con merengue italiano. Te dejo en la descripción el link al video donde realizo este merengue. Como primer paso, pon el merengue blanco sin pintar en una manga pastelera. Para esta manga no es tan necesario ponerle una duya, pero si tú tienes puedes utilizar una duya redonda. Lo que yo hice fue únicamente cortar la punta en forma redondita. Como ven, este pastel es de 3 leches y está súper mojadito. Lo que yo hice fue secar el exceso. Una vez hecho eso, cubrí todo el pastelito con el merengue. Es importante realizar una presión moderada para cubrir cada una de las cavidades del pastel. En este paso no es necesario que quede perfecto, simplemente que se cubra todo. Ya cubierto completamente, con ayuda de una espátula comienza a alisarlo. En este paso es necesario presionar un poquito. Al presionar sentí que se resbalaba un poco el pastel, así que decidí ponerle un trapo húmedo en la parte de abajo para evitar que se resbale. Alisa con mucho cuidado, haciendo una especie de presión y cubriendo cada una de las partes agrietadas. Una vez alisada la superficie, con la ayuda de una raspa alisa los bordes. Si ves que por ahí le hace falta un poco de merengue para cubrir las grietas, agrégaselo y sigue alisando. El mismo movimiento hará que el merengue cubra esas grietas. Por último, y si es de tu gusto, alisa los bordes sobresalientes. En este punto no quedó del liso que yo esperaba, así que seguí cubriendo de merengue. Una vez listo, limpié mi área de trabajo y limpié también la base del pastel. Para los bordes voy a utilizar un merengue rojo, así que separé un poco del merengue blanco y le agregué colorante. Para esto te puedes ayudar con una cuchara o con un batidor de globo, cualquiera de las dos opciones está bien. Bueno, y para que quede bonito utilicé una duya, la duya 2C de Wilton, para que queden estos bordes preciosos. Haz una especie de doblez e introduce el merengue. Trata de no dejar espacios de aire entre cada cucharada de merengue que introduzcas. Con mucho cuidado, toma la manga pastelera y en un ángulo de 45 grados presiona para que salgan estos besitos que en conjunto formarán el borde del pastel. Trata de comenzar en el mismo punto, tanto del borde de arriba como el de abajo, para que al momento de cerrarlo se quede en la parte de atrás. Y listo, ya tenemos nuestro pastelito cubierto. Para poder hacer los corazones yo utilicé un poco de fondant con CMC para poder endurecerlo. Para poder aplanar y cortar más fácilmente utilicé un poco de maicena, para evitar que se pegue. Puedes usar cualquier cortador, lo importante es hacer la presión y que tenga un poco de maicena en la punta para evitar que se pegue. Si ves que quedan rebabas, utiliza tus dedos para poder acomodar la forma. Deja secar aproximadamente 2 horas tus figuritas para evitar que se deformen al momento de tomarlas para cubrir el pastel. Para las letras utilicé el mismo procedimiento, solamente que con fondant negro. Recuerda siempre tratar de limpiar tus moldes porque después son muy difíciles de quitar esos pedacitos de fondant endurecidos. Llegó el momento esperado, vamos a decorar el pastel. Con mucho cuidado y con paciencia
toma cada una de las letras y acomódalas para que queden centradas. Les recomiendo mucho conseguirse una de estas pinzas para repostería, eso les va a ayudar a tomar y a colocar las cosas con mayor precisión. Por último, coloca los corazoncitos, para tapar esos espacios en blanco. Y listo, miren qué precioso quedó a pesar de ser una decoración sencilla. Ya solo queda guardarlo en su cajita y regalárselo a la persona más especial. Si te gustó este video, no olvides regalarme un like y compartirlo, te lo agradeceré demasiado. Y sin más, nos vemos en el próximo video. Bye.